Estados Unidos está en un terrible abismo. Se acercó demasiado y está cayendo. Washington abrió las puertas hacia Venezuela en un intento, llamémoslo, desesperado, por recuperar el control, recuperar el precio a modo o en favor del petróleo. Pero ni siquiera eso, ni siquiera el aliviar las sanciones de Venezuela van a lograr que precisamente el mandatario Joe Biden logre bajar el precio del petróleo. Ni siquiera con la ayuda de Venezuela. La situación de Estados Unidos es tal que llevaron los líderes de este país al abismo y a tener más de $90 por barril el precio del petróleo. Al suspender las sanciones impuestas al sector petrolero y gasístico de Venezuela con el fin de estabilizar los precios de la energía, fueron un plan que llegó al fracaso. Estados Unidos no consiguió reducir el costo de este llamado oro negro, cuyo precio se mantiene por encima de los $90 por barril. De hecho, un diario saudí fue el que reveló que Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo y emitió, como recordarán, el 18 de octubre una licencia de 6 meses que permite temporalmente las transacciones en el sector de petróleo y gas de Venezuela, miembro de la OPEP, porque recordemos que otros miembros de este organismo se encuentran en una ligera disputa entre Israel contra lo que es Palestina, Irán, que ya está prácticamente a punto de entrar en el juego, Siria también, que como lo comentábamos en el en vivo del día de ayer, precisamente buscan estos países como Siria, por ejemplo, que está siendo utilizada por Estados Unidos, que le están robando sus recursos, prácticamente van a aprovechar esta oportunidad del conflicto para liberarse de las garras de Estados Unidos, al igual que Irak y otros países de esta región. ¿Qué pasa? En el momento en el que la guerra se intensifique, la mayoría de los países de Oriente Medio tomaron la decisión de ya no transportar su petróleo a Estados Unidos, a la Unión Europea, a ningún lugar. Se cancelan las exportaciones de petróleo hasta que se resuelva el conflicto en Oriente Medio. Esta zona es la que actualmente prácticamente mantiene a Estados Unidos debido a que ya no logran comprar ni obtener los recursos de Rusia. Compran algunos a la India, por ejemplo, a China, que son los principales compradores de hidrocarburos rusos en este momento. La propuesta como tal es perdonar a Venezuela. Vamos a hacer negocios con Venezuela. En su momento, el expresidente Donald Trump dijo que su gobierno estaba prácticamente a nada de lograr conseguir el control de Venezuela, que Venezuela ya sería de Estados Unidos si él siguiera en el poder. Lo va a utilizar la administración de Joe Biden principalmente como un efecto, al igual que Venezuela, como un efecto para las elecciones del próximo año, porque necesita que los precios de los combustibles empiecen a bajar, o si no, su preferencia, que ya está por los suelos, también va a seguir bajando. Esto en un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que se presume podría incluso lograr ganarle a Nicolás Maduro. Según este medio árabe, Washington esperaba que el regreso de Venezuela al mercado petrolero contribuyera significativamente para estabilizar los precios mundiales de la energía. Esto en vista de las restricciones impuestas a la industria petrolera de Rusia y las decisiones de la OPEP de recortar la producción y la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, todo en uno. Aunado a que también Arabia Saudita, que es uno de los miembros de la OPEP, al igual que Rusia, tomaron la decisión de realizar recortes individuales, Rusia de 300,000 barriles diarios y Arabia Saudita de 1,000,000 de barriles diarios. Entonces, pensaban que al permitirle
comprar. Y hago unas comillas enormes porque eso no es comprar. Quienes van a obtener todos los beneficios de estos nuevos acuerdos son precisamente Estados Unidos, no los ciudadanos. Pero necesitan ese pequeño respiro en materia de comercio internacional. Entonces Venezuela lo aceptó, Nicolás Maduro, junto con la oposición, de que Estados Unidos les diera permiso de vender su petróleo, prácticamente. ¿Qué pasa? El 19 de octubre, las cotizaciones del petróleo efectivamente bajaron después de la firma de este convenio. Bajaron significativamente debido a las noticias sobre el alivio de las sanciones estadounidenses contra el sector de hidrocarburos venezolano, pero no tanto como había pensado Estados Unidos que iba a ocurrir. Llegaron hasta el mediodía el costo de los futuros del crudo de West Texas para entrega en noviembre bajaba solo 57 centavos. Llegó a $87.75 por barril. Los futuros de West Texas para diciembre disminuyeron apenas 51 centavos, llegando a $86.76 por barril. Mientras que el precio de los futuros del crudo Brent para diciembre caían solamente 82 centavos, pero estos son mayores. Son $90.68 por barril. Así que no fue una baja tan impresionante como ellos pensaron que ocurriría, y nadie ya se acuerda de su famoso tope de precios, que supuestamente los países de la Unión Europea y Estados Unidos únicamente podían comprar este petróleo ruso a $60 por barril, y están repagando por ese tope de precios, porque ya no tienen un acceso directo con Rusia, entonces tienen que comprárselo a la India, que se los vende relativamente más caro, porque ellos ya lo compraron a un precio moderadamente aceptable. A pesar incluso de que Rusia también ya está eliminando los convenios, los acuerdos en los cuales su petróleo lo daba un poco más barato, sí, para atraer el mercado de la India, de China, del resto de las naciones. ¿Qué hizo ahora? Dijo, bueno, ya les ayudé, ya me ayudaron, ahora si quieren comprar más petróleo, que ya se acostumbraron a no tener ningún problema y tener todo el mejor petróleo del mundo, bueno, paguen lo que se tiene que comprar, porque lo merece mi pueblo. Entonces también ya se están eliminando estos famosos descuentos que daba Rusia a los países, y así poco a poco la India, por ejemplo, si quiere más petróleo y revendérselo a Estados Unidos o a la Unión Europea, va a tener que comprar el petróleo al precio del mercado internacional. Va a tener que comprar $90 cada barril, sin descuento. Pero cuando la India se lo vaya a vender a Estados Unidos, a la Unión Europea, va a incrementar el precio todavía más. Esto sin contar el conflicto entre Israel y Palestina. Ellos van a seguir en conflicto por lo menos 3 meses, de acuerdo a lo señalado por las fuerzas de defensa de Israel, que supuestamente quieren tener una escalada rápida y estiman que serían 3 meses aproximadamente de conflicto. Pero al mismo tiempo son 3 meses de conflicto en los cuales, si se expande, que es algo que querría Estados Unidos para poder participar, también tendría un enorme y un terrible problema. Se acabó el gas y el petróleo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países que conforman estas naciones de Oriente Medio tienen mucho gas, mucho petróleo. A eso se dedican. Y todos dijeron lo mismo. Se acabaron las exportaciones de petróleo si se meten en este conflicto, si hacen que este conflicto se haga más grande. Estados Unidos sabrá. Por eso le permitió este permiso a Venezuela para que abriera sus puertas, para que pudiera llevarse todo el petróleo que tengan en ese momento almacenado para poder prepararse para el conflicto. Y será Venezuela precisamente
digamos, su banco de reserva, por así decirlo. Esto hasta que el presidente Nicolás Maduro tome una decisión. Si apoya a Israel, que ya sabemos que no, pero si llegase a apoyar a Israel, lo tendría que hacer para continuar con el permiso de Estados Unidos cuando el conflicto se haga más grande, o simple y sencillamente decir, pues vamos a arriesgarnos y podríamos perder el permiso que ya nos dio Estados Unidos, pero vamos a apoyar a Palestina y vamos a ser fuertes y vamos a apoyar a Palestina. Son las dos opciones. Entonces todo puede pasar. Y son 6 meses. Supuestamente el conflicto entre Israel y Palestina son 3 meses, pero también todo puede pasar. Pero mientras tanto, Estados Unidos intenta activar esta llamada puerta hacia Venezuela. El fortalecimiento del eje petrolero, Rusia y China empiezan a amenazar con reducir el impacto de las sanciones sobre Moscú. El país euroasiático ha mantenido estrechos lazos políticos y comerciales con Pekín, esto en medio del deterioro de las relaciones con Occidente a causa de su guerra contra Ucrania. Y China es el segundo mayor consumidor de petróleo a nivel mundial, después de Estados Unidos, obviamente. En el 2023, las exportaciones de petróleo ruso a China han aumentado hasta casi 2 millones de barriles diarios. Por eso la reducción de Rusia en comparación con lo de Arabia Saudita fue mucho menor, porque Rusia redujo hasta que cumplió con todos y se acabó. Arabia Saudita dijo, bueno, yo me quedo con mi parte, te vendo a ti que eres mi socio. Los socios principales de Arabia Saudita eran de hecho los países de Asia. Y por el otro lado, mi resto te lo doy a ti, Estados Unidos, o a ti, Unión Europea, el que llegue primero o el que ofrezca más, que son aproximadamente entre 2 o 3 millones de barriles. Nada más. ¿Qué pasa ahora? Mientras continúe este conflicto en Oriente Medio, es importante destacar la seguridad del suministro de petróleo de Rusia a China. ¿Por qué? Porque ellos van a ser un ejemplo a nivel mundial de compromisos, proyectos. Lo acaban de hacer, se acaban de reunir. El presidente Vladimir Putin fue a China y lo primero que acordaron fue un oleoducto. Venezuela tiene mucho para ganar con Estados Unidos, sí, por este famoso permiso y este tema de las sanciones. Pero tendría mucho más para ganar si empieza a hacer nuevos amigos, nuevos aliados. Amigos que no le exijan, amigos que no lo condicionen, que no le digan o me das todo tu petróleo o no puedes hacer negocios con nadie más. Porque la condición es esa. Estados Unidos va a ser el principal comprador de este tema del petróleo venezolano y el resto de las naciones les podrá vender un poquito más, pero no mucho. Tiene más de 900 sanciones económicas desde el 2014 que están ahogando la economía del país. Le dieron permiso de un par, se les agradece, pero finalmente no era necesario. Porque cada país debería de ser autónomo, cada país debería poder decidir a quién le compra, a quién le vende. ¿Con qué derecho Estados Unidos tiene el control de Venezuela? ¿Por qué no vemos a la ONU hablando de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela? Porque ya sabemos quién controla la ONU. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.